En México existen lugares donde el tiempo nunca pasó, simplemente se rompió. Hospitales, calles, pueblos enteros y lugares que el día de hoy parecen sitios normales, pero que fueron el escenario de tragedias tan profundas que dejaron algo atrás, algo marcado, algo que nunca se va a poder olvidar. Y no estamos hablando de historias inventadas o de simples relatos o leyendas para asustar a los turistas. No. Muchos de estos lugares siguen de pie al día de hoy, aunque algunos otros ya fueron demolidos. Y algunos incluso, siendo algo más preocupante, continúan siendo visitados por miles de personas al día de hoy. Personas que realmente nunca han escuchado las trágicas historias que envuelven la atmósfera de este lugar. Esta noche, bajo la luz de la luna, vamos a recorrer 10 de estos lugares, los que considero los más terroríficos y aterradores de México. Cada uno de estos lugares será explorado de acuerdo a 4 etapas. 1. Deben cumplir con una historia real documentada. Esto nos lleva a la segunda capa. Estos lugares también deben contar con testimonios y leyendas que surgieron después de aquella tragedia. Daremos algunos datos sobre cosas de aquello que hasta el día de hoy no tiene alguna explicación lógica, científica o hasta esotérica dentro de estos lugares. Y finalmente echaremos un vistazo para saber cómo es que se encuentran a día de hoy estos 10 lugares. Porque a veces lo más perturbador no es lo que pasó hace décadas, sino saber que ese sitio sigue ahí, esperando a que alguien vuelva a recorrer sus pasillos. Ponte cómodo, prepárate un café y apaga las luces, porque este recorrido no es para cualquiera, es solo para los más valientes. Y como diría mi buen amigo Dross, esto es un top. Comenzamos. El número 10 de este top se lo lleva el Callejón del Aguacate, en Coyoacán. Ubicado en el barrio de Santa Catarina, en Coyoacán, el Callejón del Aguacate es un paso estrecho que durante décadas ha sido evitado por los vecinos. A mediados del siglo XX, este lugar fue escenario de un crimen que marcó para siempre su reputación. Un niño fue asesinado en circunstancias nunca esclarecidas, y su cuerpo fue encontrado en el callejón, provocando miedo e indignación entre los habitantes de la zona. Con el paso del tiempo comenzaron los relatos, personas que afirmaban ver a un niño pidiendo ayuda, otros que escuchaban risas, pasos o llantos en plena noche. Algunos vecinos aseguraban que quien se burlaba o se quedaba demasiado tiempo ahí sentía una presencia siguiéndolo hasta su casa. A pesar de los años, los reportes continúan, animales que se niegan a cruzar, cambios repentinos de temperatura y una sensación constante de incomodidad. No hay registros oficiales de actividad paranormal, pero los testimonios no han cesado. Para los fieles suscriptores de este canal, seguramente les llega a la memoria aquel video que realicé ahí, en el Callejón del Aguacate, en donde una niña cruzó la cámara frente a nosotros. Si aún no has ido a ver ese video, te lo recomiendo mucho. Es un video que realicé hace un poco más de un año y se encuentra aquí mismo en este canal. En él encontrarás una exploración directamente en este callejón y escucharás las leyendas más aterradoras y contadas alrededor de este sitio. Una de las leyendas más contadas es la que dice que fue un militar quien acabó con la vida de este pequeño.
El niño se acercaba con él día con día para ver las medallas que colgaban en su pecho. Pero este militar, en plena guerra durante la Revolución, entró en una paranoia que no pudo contener y terminó por acabar con la vida de este pequeño. Hay muchas historias más, como la del árbol de aguacate, pues se dice que ahí fue el lugar donde una monja se colgó, con la única finalidad de que el gobierno no se quedara con sus pertenencias cuando la iglesia se separó de este. Lo más curioso de este lugar es el simbolismo religioso que lo envuelve, pues justo en medio, en la esquinita de ese callejón, hay un altar a una virgen. Hay muchas personas que llegan ahí para colocar una veladora o alguna ofrenda para el niño, como algunas monedas o pequeños dulces. También en una de sus entradas podemos encontrar dos figuras religiosas juntas. Muchos aseguran que esto fue colocado ahí para alejar a los malos espíritus. Hoy es solo un callejón más, iluminado, pavimentado y aparentemente inofensivo. Personas lo cruzan todos los días sin saber que pisan el lugar donde comenzó una de las leyendas urbanas más oscuras de la Ciudad de México. Porque a veces el terror no necesita ruinas ni casas abandonadas para sobrevivir durante el tiempo. Número 9. La casa de la tía Toña, en Chapultepec. La llamada casa de la tía Toña se ubica en la zona profunda del bosque de Chapultepec, en barrancas de difícil acceso al poniente de la Ciudad de México. La historia se remonta, según distintas versiones, a mediados del siglo XX. Se habla de una mujer mayor, conocida como tía Toña, que vivía sola y que habría acogido a niños de la calle para darles refugio. Con el tiempo, los relatos indican que la convivencia se volvió violenta. Algunos aseguran que los castigos se salieron de control y que varios niños murieron dentro de la casa. La versión más difundida señala que la mujer, al darse cuenta de lo que había hecho, se suicidó. Exploradores urbanos, policías y vigilantes del bosque de Chapultepec han reportado gritos infantiles, golpes provenientes del interior y la figura de una anciana observando desde las ventanas. Otras versiones aseguran que nunca existió una sola casa, sino varias construcciones abandonadas que alimentaron el mito. A pesar de la falta de registros oficiales, el lugar genera una reacción inmediata en quienes se acercan. Personas reportan mareos, ansiedad y una sensación intensa de peligro. Videos grabados en la zona captan sonidos sin fuente visible. Y aun cuando no hay un registro oficial de la tía Toña, incluí esta casa en el top porque sí hay registro de esa casa. Una casa que fue abandonada durante mucho tiempo, aunque no es la única, dentro del bosque de Chapultepec. Actualmente la zona está parcialmente acordonada y cubierta por vegetación. No hay señalización clara, pero el acceso es evitado incluso por trabajadores del bosque. La casa, real o no, ya forma parte del miedo colectivo. Es curioso, pero hay lugares donde la leyenda termina siendo más famosa que el caso real. Número 8. La Posada del Sol. La Posada del Sol se encuentra en la colonia Doctores. Su construcción comenzó en los años 40 como un ambicioso hospital privado. Pero el proyecto quedó inconcluso. Décadas después, durante los años 70 y 80, el edificio fue vinculado al periodo de represión encabezado por Arturo, el Negro Durazo, entonces jefe de la policía capitalina. Investigaciones periodísticas y testimonios posteriores señalaron que el lugar fue utilizado como centro clandestino de detención, donde estudiantes, activistas y opositores políticos
eran llevados para ser interrogados y torturados. Vecinos aseguraban escuchar gritos por las noches. Ex policías afirmaron que personas ingresaban sin registro y nunca salían. Con el abandono del edificio comenzaron los relatos de sombras humanas recorriendo pasillos y se escuchaban también lamentos constantes. La Posada del Sol realmente es un lugar inmenso y lleno de muchas leyendas. En su interior podemos encontrar muchas, desde su construcción, pues hay quienes dicen que se construyó para realizar un hotel y otros que sería un centro hospitalario. Hay una versión que dice que el dueño de esta construcción se endeudó tanto que al final no pudo pagar esa deuda y tampoco terminó dicha construcción. Esto lo orilló a terminar con su vida y con la de toda su familia. Aunque dentro también hay otras dos leyendas, pues justo adentro encontramos una capilla con simbolismos muy peculiares. Hay personas que aseguran que ahí, en esa capilla, un grupo de masones realizaba los más oscuros y siniestros rituales. También encontramos la leyenda de una pequeña que se dice murió dentro de este hotel. Aquella niña fue buscada por sus familiares durante mucho tiempo, pero cuando la encontraron dentro de esta construcción, ya se encontraba sin vida. A día de hoy, ahí, en ese lugar, justo donde encontraron su pequeño cuerpo, se encuentra un altar dedicado a ella. Las personas que entran a este lugar le llevan dulces, monedas o algún juguete como ofrenda para que el espíritu de esta niña no los atormente al salir. Algunos guardias, contratados tras el cierre de este lugar, reportaron radios que se encendían solos, pasos en zonas vacías y una sensación de hostilidad permanente. Algunos renunciaron en menos de una semana. Hoy sigue abandonada esta construcción, cercada y olvidada oficialmente. Miles de personas pasan frente a ella sin saber que fue escenario de tortura real, no de ficción. Y es curioso porque este edificio sigue ahí, como si esperara justicia. Número 7. Hotel California. Ubicado en el pueblo de Todos Santos, el Hotel California existe realmente y fue fundado en 1948. Con el paso del tiempo comenzó a ser asociado con rumores de prácticas ocultistas y desapariciones, alimentando una fama internacional. Visitantes han relatado sentirse atrapados, desorientados o incómodos. Algunos aseguran que el personal parecía saber demasiado sobre ellos. La conexión con la famosa canción Hotel California de Eagles es lo que dispara esta leyenda. Frases de la canción como "You can check out anytime you like, but you can never leave" han sido interpretadas como una metáfora de sectas, adicciones o incluso rituales. Aunque la banda negó la relación directa, la coincidencia sigue siendo muy inquietante. A día de hoy es un hotel muy colorido, activo y lleno de visitantes. Y eso es lo que lo vuelve más perturbador, porque es una leyenda que sigue viva. El hotel existe y es visitado por muchas personas. Número 6. El Panteón de Belén, en Guadalajara, Jalisco. Inaugurado en 1948, el Panteón de Belén fue uno de los principales cementerios de Guadalajara. Albergaba miles de cuerpos y fue clausurado oficialmente en el siglo XIX. Aquí nacen historias como la del vampiro, el niño Ignacio y la monja, relatos transmitidos por generaciones. Así es, se dice que en este panteón existe la tumba de un vampiro, un ser de oscuridad y protagonista de una de las leyendas más famosas de todo Guadalajara.
También encontramos la tumba del niño Ignacio, niño que a día de hoy es visitado por miles de personas para pedirle un favor, pues muchas personas se acercan con él, con mucha fe, para que éste les cumpla algún milagro. Durante recorridos nocturnos se han reportado sombras, cambios bruscos de temperatura y fotografías con figuras inexplicables. A día de hoy es un lugar muy turístico y cultural. La gente entra, escucha historias y se va de ese lugar como si nada, aunque muchos aseguran que parte de ellos, como si algo dentro de su alma, se desprendiera y se quedara en ese lugar. Número 5. La Isla de las Muñecas, en Xochimilco. La Isla de las Muñecas se encuentra en los canales de Xochimilco, al sur de la Ciudad de México. Durante décadas fue habitada por un hombre llamado Julián Santana Barrera, conocido como Don Julián. Según su propio relato, en la década de los 50, encontró el cuerpo de una niña que se había ahogado cerca de la isla. Poco después comenzó a escuchar lamentos, pasos y voces. Convencido de que el espíritu de la niña rodeaba el lugar, don Julián comenzó a colgar muñecas encontradas en los canales como una forma de protección y apaciguar a la entidad. Visitantes y vecinos afirman que las muñecas mueven los ojos, la cabeza o que incluso susurran, hablando en voz baja. Algunos aseguran haber escuchado risas infantiles y llantos al caer la noche. Con el paso de los años, el comportamiento de don Julián se volvió cada vez más errático, aislándose por completo. En 2001, don Julián fue encontrado muerto, ahogado en el mismo canal donde dijo haber hallado a aquella niña. Nunca se confirmó oficialmente la causa de su muerte, pero muchos consideran esta coincidencia como la culminación de la maldición. La leyenda de la Isla de las Muñecas es sin duda alguna de las más ricas de aquí de la Ciudad de México, pues don Julián aseguraba que no era un simple espíritu. Él decía que había sirenas ahí en el canal, criaturas de oscuridad, que fueron las que finalmente lo llevaron a su muerte. Hoy la isla es un destino turístico, cubierta de cientos de muñecas, mutiladas y deterioradas por el tiempo. Miles de personas la visitan, pero pocos permanecen demasiado tiempo. La Isla de las Muñecas no es un altar, es un recordatorio constante de lo que el hombre hace cuando tiene miedo. Número 4. El Hospital Psiquiátrico La Castañeda. Inaugurado en 1910 durante el Porfiriato, La Castañeda fue el hospital psiquiátrico más importante del país. Diseñado para la élite, rápidamente se convirtió en un centro de hacinamiento donde se internaba a personas por razones médicas, sociales y políticas. Los registros históricos documentan abusos, tratamientos extremos y condiciones inhumanas. Extrabajadores y vecinos afirmaban escuchar gritos por las noches. Tras su demolición en 1968, comenzaron los relatos de apariciones en la zona. No cabe duda que el verdadero terror es infundido por el propio humano. En este lugar hubo demasiados abusos y torturas. Uno de los tratamientos más famosos de este lugar era el de choques eléctricos. Se electrocutaba a las personas, según ellos, para curarlos. Incluso después de desaparecer físicamente, las historias continuaron. Algunas personas aseguran escuchar lamentos donde ya no existe dicho edificio. Médicamente era normal, pero a día de hoy sería algo indigno, algo que veríamos en los periódicos y noticieros de todo el mundo. En este lugar había una sección dedicada para los estúpidos.
Así era como se le llamaba a las personas que padecían de sus facultades mentales, o incluso simplemente algún retraso mental. El día de hoy es una zona urbana normal, con tránsito, casas, comercios y viviendas. No hay señal o rastro que indique lo que algún día ocurrió ahí. Y esto es lo más perturbador, porque esto nos hace pensar que no sabemos sobre qué estamos parados. Y por fin hemos llegado al top 3 de este video. Los lugares más aterradores, la cúspide, lo más alto del terror. Pero antes de continuar, quiero que me ayudes con algo. Si el video te está gustando, por favor deja tu like y asegúrate de estar suscrito al canal para ver más contenido como este. Y antes de seguir, por favor déjame en la caja de comentarios, a tu criterio cuál crees que son los 3 lugares que deben estar en los primeros puestos de este. Ahora sí, continuemos. Número 3. La medalla de bronce se la lleva Mineral de Pozos. Mineral de Pozos fue uno de los asentamientos mineros más importantes de México durante el siglo XIX. En su auge, llegó a albergar a más de 70,000 habitantes, dedicados principalmente a la extracción de plata. Sin embargo, tras el colapso de la industria minera, conflictos armados y saqueos durante la Revolución Mexicana, el pueblo fue abandonado casi por completo. Las familias se fueron, pero aquellas construcciones se quedaron. Casas, iglesias, minas y túneles sellados a medias, como si la gente hubiera huido sin tiempo de mirar atrás. Los visitantes aseguran escuchar pasos en calles vacías, campanas que suenan sin razón y voces provenientes de las minas abandonadas. Se habla de rituales realizados por grupos esotéricos, atraídos por la energía del lugar. Algunos afirman haber visto figuras humanas observando desde ventanas sin cristal. Algunas personas que han pasado la noche ahí describen una sensación constante de ser observados. No miedo inmediato, sino una incomodidad lenta, persistente, como si el pueblo supiera que no perteneces a él. Mineral de Pozos a día de hoy es un pueblo muy poco habitado, muy turístico durante el día, pero muy inquietante durante las noches. Cuando cae el sol y el viento recorre las ruinas, el silencio se vuelve tan pesado que parece tener una intención muy oscura. Mineral de Pozos no es un pueblo fantasma, es peor, es un pueblo en agonía, un lugar que nunca terminó de morir. Número 2. La medalla de plata. El lugar número 2 de este top se lo lleva a uno de los lugares más turísticos y legendarios de todo el país. La zona del silencio. La zona del silencio se extiende entre Durango, Chihuahua y Coahuila, en una de las regiones más áridas del país. En 1970, un misil experimental de Estados Unidos perdió el control y cayó en esta zona. Durante la operación de recuperación, científicos y militares reportan fallas graves en equipos de comunicación, brújulas y radios. Habitantes locales hablan de luces en el cielo, figuras altas, vestidas de amarillo que aparecen y desaparecen, y personas que se desorientan, incluso con experiencia en el desierto. Muchos aseguran haber caminado durante horas para terminar en el mismo punto. Una de las teorías más sonadas es la que dice que, al igual que en Roswell, en la zona del silencio se estrelló un ovni, un objeto volador no identificado, un platillo volador, una nave extraterrestre, o como la conozcan ustedes. Hay quienes dicen que hasta el día de hoy
La zona del silencio es una zona militar oculta bajo el desierto, una zona de contacto alienígena. Las anomalías magnéticas no han sido explicadas del todo. Algunos equipos dejan de funcionar sin razón aparente. No hay diferencias visibles, solo silencio absoluto. La zona del silencio es un lugar muy visitado, y si algún día te atreves a ir, seguramente solo verás desierto, un lugar muy árido a tu alrededor. Pero hay personas que han visitado el lugar y no ven un desierto. Sienten que este lugar está vivo, está habitado y que algo los está observando desde lo lejos. Literalmente, la zona del silencio es un lugar donde no pasa nada y al mismo tiempo te deja una sensación de que todo ahí está mal. Y por fin llegamos al número 1, la medalla de oro, lo más alto de lo alto, el terror absoluto, el lugar más oscuro de todo México. El número 1, el Palacio de Lecumberri. Inaugurado en 1900, el Palacio de Lecumberri fue diseñado bajo un sistema panóptico, una estructura que permitía vigilar a todos los presos desde un solo punto. En la práctica, se convirtió en una de las cárceles más crueles de América Latina. Hacinamiento, tortura, aislamiento extremo y muertes no registradas formaron parte de su funcionamiento cotidiano. Aquí estuvieron presos criminales, disidentes políticos, estudiantes y personas que nunca tuvieron un juicio justo. Exreclusos describieron noches enteras escuchando gritos que no provenían de una sola celda, sino de todo el edificio. Algunos custodios hablaban de figuras paradas en los pasillos durante la madrugada, incluso cuando no había internos en esa zona. El Palacio Negro de Lecumberri fue uno de los lugares más crueles y oscuros del México antiguo. Aunque bueno, por antiguo solo nos referimos a unos 100 años atrás. Un lugar de tortura donde muchas personas inocentes sufrieron día con día, noche con noche, hasta terminar con sus vidas. Un dato muy curioso es que en este lugar, en esta cárcel, estuvo Juan Gabriel, uno de los músicos más talentosos y reconocidos de todo México. Y junto con él otra leyenda. Si bien no hay sustento que asegure que esto es real, es una leyenda a voces que se dice desde hace mucho tiempo. Se dice que a la comunidad homosexual en aquellos años se les llamó jotos gracias al Palacio de Lecumberri, pues se dice que estaba dividido en secciones, cada una asignada con una letra diferente, y hubo un tiempo aquí en México donde ser homosexual fue un delito. Aunque no haya registros legales, si te veían siendo hombre besar a otro en las calles, los policías podrían arrestarte e ingresarte a Lecumberri. Ahí, en la sección asignada con la letra J, es donde entraban todos aquellos que eran homosexuales. Y se dice que entonces a aquellos que habitaban en esa sección se les llamaba los jotos, no simplemente porque estuvieran en la letra J, sino también porque eran homosexuales. Una leyenda urbana, sin duda alguna, de las más aterradoras. No solamente nos habla de fantasmas, nos habla de tortura y de discriminación. Un terror que el hombre vive día con día y que parece nunca se va a acabar. Tras su cierre como prisión y su conversión en el Archivo General de la Nación, trabajadores comenzaron a reportar pasos, puertas que se cierran solas y sensaciones de encierro extremo. Algunos se niegan a entrar a ciertas áreas, incluso durante el día.
El día de hoy, Lecumberri es un edificio impecable, muy lindo, silencioso y lleno de documentos históricos. Pero basta con recorrer sus pasillos para sentir aquella sensación, aquel terror, aquello que no podemos explicar. Y es ahí que nos ponemos a pensar, a analizar, y llegamos a la conclusión de que este lugar nunca olvidó lo que algún día fue. Muchas personas aseguran que lo visitaron, pero al hacerlo, al salir de ahí, nunca volvieron a ser las mismas. Se dice que las energías de estos lugares te acompañan, se impregnan en tu ser y te llevan a situaciones y desenlaces muy trágicos. A lo largo de este recorrido visitamos cárceles, pueblos, desiertos y edificios donde el dolor no fue una excepción, fue la norma. Lugares que hoy pueden verse abandonados, turísticos o incluso completamente normales, pero que en algún momento concentraron tanto miedo, tanta violencia y tanto silencio, que algo se quedó atrapado ahí. Tal vez no se trate de fantasmas, ni de maldiciones antiguas. Tal vez estos sitios simplemente recuerdan, porque cuando un lugar absorbe suficiente sufrimiento, deja de ser solo un espacio y se convierte en un testigo. Lo más inquietante no es pensar que estas historias ocurrieron hace décadas, sino saber que muchos de estos lugares siguen ahí, que puedes visitarlos, caminar por ellos, tomarte una foto. Todo esto sin saber exactamente qué fue lo que pasó bajo tus pies. Quizá por eso nos atraen tanto estos lugares, no en sí porque estén malditos, sino porque nos recuerdan que aquella oscuridad no siempre está lejos. A veces forma parte de nuestro entorno y de nuestra propia historia. Esta noche, bajo la luz de la luna, solo queda una pregunta. Si supieras realmente todo lo que pasó en estos lugares, si a tu mente llegara como una película que te mostrara todo lo oscuro que ocurrió en este lugar, aún así, ¿te atreverías a visitarlo? Deja tu respuesta en la caja de comentarios. Yo soy Draco y recuerda que hay lugares que nunca debes visitar bajo la luz de la luna.